Hola, en estos videos vamos a ver cómo escribir, cómo realizar correctamente un reporte científico de sus diferentes laboratorios, como también les puede servir en un futuro para poder escribir sus diferentes reportes científicos hacia la academia. Primero que todo, tenemos que saber que existen diferentes apartados, habitualmente 8, pero por lo general también suelen reemplazarse por 7, acotándose algunos o funcionándose entre ellos. Por ejemplo, en algunos reportes van a encontrar que los resultados y discusión, algunas revistas los fusionan. Primero que todo, para cualquier reporte científico, ustedes necesitan saber la filosofía que hay detrás. Ustedes tienen un fenómeno y para eso ustedes tienen que mirarlo, darle forma y luego decirlo. En este proceso de darle forma es donde queremos ayudar, porque al darle forma significa que ustedes tienen que aplicar las diferentes partes correctamente de un informe para luego decirlo y decirlo de la forma correcta. Otra cosa que tenemos que entender es que en un informe hay una historia. Ustedes cuentan esto como si fuese realmente una historia. Y eso es lo que lo hace atractivo a un informe y también le da una lógica, una línea que ustedes siguen como lectores, que los lectores van a seguir y ustedes como escritores van a escribir para finalmente llevarlos a algún punto. Por ejemplo, el caso de Alexander Fleming, donde descubrió la penicilina, que con un ensayo en el cual tenía cultivos bacterianos, lo descuidó y le crecieron hongos. Los hongos producieron una sustancia que al parecer vio que las bacterias cercanas a este hongo no crecían. Entonces se pueden sacar estos diferentes apartados. ¿Qué datos tuvo él? Bueno, los datos que tuvo es un patrón del crecimiento normal en bacterias, en esa placa. ¿Qué información sacó? La información que sacó fue que las bacterias no crecen alrededor del hongo. Con respecto al conocimiento que se sacó de esa información, es que el hongo produce una sustancia que elimina las bacterias. Y finalmente esto se comprende, se añade como una comprensión a la humanidad, que es finalmente los antibióticos. Ya, esto suena como muy descabellado a veces, como yo lo aplico en mis informes científicos, en mis informes de laboratorio. Bueno, apliquemos esto mismo, esta forma de historia, de como cuento, en el pignómetro, por ejemplo. Ustedes en el pignómetro sacaron masas, esos son los datos. Ustedes masaron y lo que obtuvieron son masas. Masas de pignómetro con agua, para sacar el volumen, etcétera. Masa con en este caso con el líquido problema, etcétera. Ustedes sacaron masas. Esas masas luego las transforman a densidad. Con esa densidad que obtienen como información, sacan un conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Es la composición del líquido problema. Ese es su gran conocimiento. Desvelan la composición del líquido problema. Y bueno, y ustedes pueden luego comprender esto es como dentro de la comprensión de cómo se aplica. Finalmente se identifica la sustancia de qué es lo que es. Y que, por ejemplo, también van a hacer controles de calidad, si están contaminadas ciertas aguas, etcétera, hay ciertos fármacos, etcétera. Esto es el hilo conductor, lo más importante. También su informe tiene que tener una estructura en sí y habitualmente se les dice reloj de arena. Algunos más deformados con otros objetivos, pero por lo general es este. ¿Qué quiere decir? Que primero partimos desde algo muy general, y vamos hacia lo particular. Hablamos sobre la teoría y nos vamos finalmente a esta parte que es la particular, que es donde ustedes ponen su hipótesis y sus objetivos. ¿Sí? Y una vez eso, hacen la conexión para seguir en lo particular en métodos, que es la parte procedimental. Y luego cumplen con ese procedimiento, ustedes sacan información que son los resultados. Y ya con los resultados empezamos en la otra parte del reloj, que son la discusión y la conclusión. Ustedes
parten con sus resultados, los discuten de tal forma hasta llegar a lo general. Y en lo general, y en esta parte de acá, el bloque, es su cierre y es la conclusión. Y ahí cierran con este reloj de arena. Tienen esta estructura, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Simple. Si resumimos la función que tienen todos estos apartados, cada una tiene una parte importante en el método científico. Una parte y una función trascendental. Por ejemplo, el título es su mensaje central. El mensaje que quieren llegar hacia el lector. El resumen, valga la redundancia, busca resumir toda la información que ustedes aplican. Mientras tanto, la introducción va a responder al qué y el por qué de su investigación. Y ya cuando los métodos va a responder el cuándo, dónde, cómo, cuánto, todo lo que ustedes hicieron. Mientras que los resultados es qué se encontró y la discusión y la conclusión, que son dos cosas diferentes, pero responden a lo mismo. Bueno, entonces, ¿y qué? ¿Qué sacamos de todo esto? Partiendo ya por las partes que tienen los informes, el título, aunque sé que en fundamentos de química no se evalúa el título, pero en química general creo y las otras químicas se evalúa el título. Y por supuesto si hay una aberración en el título también puede ser una parte de descuento. Pero para tenerlo claro, es muy simple, es básicamente ustedes predicen todo lo que dice su documento en palabras claves. Por ejemplo, volviendo al pignómetro, tiene que ir densidad, pignómetro, incertidumbre, etc. Todo eso ponerlo en una frase concisa, sin ningún tipo de relleno. Tiene que ser una frase que vaya directo hacia el corazón de su investigación. Y evitar todas palabras de relleno de entonces y por lo tanto. No, esas palabras hay que excluirlas porque es una palabra, es un mensaje directo. Aquí tienen ejemplo de algunos, se podrían decir papers de algunos científicos famosos, por ejemplo, la teoría de la relatividad, el método de la penicilina para el tratamiento de la neumonía lobular, el origen de las especies por el método de la selección natural, sobre las propiedades de la radiación de uranio y sus productos. Mensajes que van al grano de lo que los diferentes científicos hicieron en sus diferentes tiempos. Por otra parte, el otro apartado importante es el resumen. El resumen tiene que tener, en este caso, 5 partes principales. Tienen que resumir su introducción, en específico el panorama general. ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a ver. Luego tienen que poner su hipótesis y objetivos. Si no son muy largos, no es necesario que los resuman. Con el objetivo general basta. Resumir sus métodos, resumir resultados y conclusión. Con esas 5 partes ustedes tendrían un resumen completo. Ya partiendo en los bloques grandes que son de redacción exhausta, partimos con la introducción, que son 3 partes en lo general. Ustedes primero muestran el panorama general, luego formulan una hipótesis y los objetivos. Aquí hay un ejemplo de cómo se redacta, este caso está redactado como para que ustedes sepan de lo que trata, pero primero hablan del panorama general, que es básicamente toda la teoría, todo lo que se sabe con respecto a su investigación. Se llama panorama general o también es conocido como estado del arte. Luego de que ustedes hablan del el panorama general, ustedes dejan de tal forma, bueno, por lo general en los papers se habla como un hueco dentro de una muralla de ladrillos. Ustedes tienen que enfocarse en el ladrillo que falta. Y hablando, delimitan ese espacio de investigación y formulan ahí una hipótesis. Una predicción, que ya vamos a ver qué es. Y luego de eso, lo objetivo es cómo cumplir esa hipótesis con diferentes métodos. Ya hablando en lo particular de qué es el panorama general o estado del arte, es hacer una revisión bibliográfica
de todo lo que ustedes tienen que ver en su investigación, de todo lo que hablan de lo que van a hablar en su informe. Toda la teoría debe estar ahí. Tienen que resumir todo los estudios que se saben y ponerlos en ese espacio, que es siempre al principio. Por ejemplo, en este caso, en el caso del pH, ustedes hacen primero una apertura de su informe, es la parte más importante porque abren su investigación. Entonces hablan, por ejemplo, el ámbito de la química y la biología, el pH emerge como un parámetro, bla, 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 bla. Y luego ustedes hablan de la base teórica. El pH es una medida que indica el grado de acidez, bla, 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 bla. Y ponen todo lo que es el pH y luego ponen, por ejemplo, la fórmula del pH. Que tiene que, ojo, decirse como ecuación 1 cuando ponen ecuación para así facilitarse la vida luego cuando tengan que poner la ecuación 1, bla, 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 trata de esto, es un logaritmo, etcétera. El siguiente apartado es la hipótesis y también es importante porque acuérdense que en sus rúbricas, en el caso de fundamentos de química y también en las otras asignaturas, es importante y un peso de valor en su puntaje. Tienen que saber cómo hacerlo. La hipótesis es una afirmación simple, ¿ya? Que por lo general tiene la siguiente estructura. Bueno, tiene que tener la siguiente estructura. Que si, bla, 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 la variable, entonces hace una predicción. Ejemplo, por ejemplo, si haces ejercicio, la variable, entonces bajarás de peso. Esta es la predicción. Hacer ejercicio, bajarás de peso. Simple, eso puede ser perfectamente una hipótesis. O también pueden redactarla de otra forma. Por ejemplo, hacer ejercicio produce bajar de peso. La misma estructura, pero con otra redacción. Apliquemos esto, por ejemplo, a su líquido problema en el pignómetro. Si medimos la masa de un volumen conocido de un líquido en un pignómetro y calculamos su densidad utilizando la fórmula de densidad, entonces, y aquí viene su predicción, si la densidad obtenida coincide con el valor conocido de la densidad del etanol, podemos concluir que el líquido sería etanol, o es etanol en este caso, es una hipótesis, es una afirmación. Con esa hipótesis tienen todo el puntaje. Y la parte final es el objetivo. Los objetivos son acciones que ustedes deben lograr, ¿ya? El objetivo general es la acción general que busca concluir, que busca responder su hipótesis. Mientras que los objetivos específicos son aquellos pequeños logros importantes para poder completar el gran logro que sería el objetivo general, lo que busca el objetivo general. Volviendo al caso del ejercicio, en el objetivo general, por ejemplo, sería evaluar el impacto del ejercicio físico en el peso corporal de los pacientes. En el objetivo específico, por lo tanto, será diseñar una rutina, aplicar, etc., registrar y analizar los pesos de los pacientes, comparar los cambios de peso, etc. Esos serían los objetivos específicos para cumplir el objetivo general. También, ojo acá, los objetivos también son una parte importante, conjunto de la hipótesis, del puntaje. En este caso, creo que está incluido en la introducción. Volviendo al caso de su líquido problema, en el caso del pignómetro hubiese sido determinar la densidad de un líquido utilizando un pignómetro, por ejemplo. Y los objetivos específicos de algunos serían calibrar correctamente el pignómetro, llenar el pignómetro con muestra de líquido conocido, registrar las masas, calcular la densidad y comparar los valores calculados con valores de referencia. Eso sería un gran resumen de lo que ustedes tienen que hacer en este caso en casos de medir densidad para el pignómetro. Y ya veremos esto en otro video.